Nina Zambrano trabajaba en su oficina en un banco joven pero de rápido crecimiento de Madrid y se alegraba del sol de junio que bañaba de oro las interminables calles de la capital. Abajo, como hormigas, se movían las personas apresurándose en sus asuntos, mientras ella pensaba que muy pronto también se sumergiría en la atmósfera de vacaciones despreocupadas. Solo faltaban 3 días para las ansiadas vacaciones, y su corazón ya se dirigía hacia el mar y las playas de Málaga, donde junto con ella estarían su esposo Alberto y sus 2 hijos, Elena de 10 años y Adrián de 7. Estas vacaciones debían ser especiales, una verdadera celebración para toda la familia. Tenía a sus espaldas un año increíblemente intenso. Durante 12 meses completos había trabajado para las vacaciones, tomando proyectos adicionales, asesorando clientes en su tiempo libre, ahorrando cada céntimo, negándose muchos placeres habituales. Todo por un objetivo, que la familia pudiera permitirse unas vacaciones verdaderas y completas que habían soñado durante varios años. Nina era una gerente con perspectivas. A sus 35 años ya ocupaba el puesto de subdirectora del Departamento de Créditos Corporativos y su carrera ascendía vertiginosamente. Los colegas la respetaban por su profesionalismo impecable, mente analítica y sorprendente capacidad para encontrar salidas a las situaciones financieras más complejas. Los clientes le confiaban operaciones millonarias y la dirección reconocía regularmente sus logros con bonificaciones y agradecimientos. En casa era una esposa amorosa y madre cuidadosa que hábilmente combinaba las ambiciones profesionales con las obligaciones familiares. Por la mañana acompañaba a los niños a la escuela, por la noche les ayudaba con las tareas, los fines de semana los llevaba a teatros y museos. Su día estaba programado al minuto, pero nunca se quejaba, la familia era su prioridad principal. Su esposo Alberto Zambrano trabajaba como funcionario de nivel medio en el Ayuntamiento de Madrid. A los 38 años ocupaba un puesto estable en el Departamento de Planificación Urbana, donde se ocupaba de cuestiones de mejoramiento de barrios y desarrollo de infraestructura. Alberto era una persona de principios, honesta hasta la médula, pero algo suave de carácter. Nunca levantaba la voz, prefería resolver los conflictos pacíficamente y siempre buscaba compromisos. Los colegas lo valoraban por su confiabilidad e integridad, aunque a veces su bondad le jugaba una mala pasada, no sabía negarse a la gente y a menudo tomaba el trabajo de otros. Alberto adoraba a su familia y se esforzaba por ser un esposo y padre ejemplar. Nunca olvidaba los aniversarios y cumpleaños, siempre encontraba tiempo para los niños, a pesar de estar muy ocupado en el trabajo. Especialmente tierno era con su madre Antonia García, quien había enviudado 5 años atrás y desde entonces frecuentemente recurría a él en busca de apoyo, tanto moral como material. Los niños eran la verdadera alegría y orgullo de la familia. Elena, estudiante de 4º grado de una de las mejores escuelas madrileñas, soñaba con ser artista y constantemente pintaba cuadros coloridos que decoraban las paredes de su apartamento de 2 habitaciones en Getafe. La niña había heredado de su madre la inclinación analítica y de su padre el carácter suave y las habilidades creativas. Estudiaba excelentemente, le fascinaba la historia del arte y ya a los 10 años creaba obras sorprendentemente maduras. Adrián, estudiante de 1er grado, era completamente opuesto a su hermana. Activo, dinámico, adoraba el fútbol y podía jugar con la pelota en el patio con sus amigos durante horas. El niño soñaba con convertirse en futbolista profesional y ya se había inscrito en la sección deportiva de la escuela. Los estudios le resultaban más difíciles que a su hermana, pero era muy aplicado y nunca se rendía ante las dificultades. Ambos niños esperaban con impaciencia el viaje al mar, serían sus primeras vacaciones familiares verdaderas en un resort. Antes los padres solo los llevaban al campo o a la casa de campo de amigos, pero no habían tenido unas vacaciones completas en la playa. La planificación del viaje comenzó a principios de año, en las fiestas de enero, cuando toda la familia se reunió alrededor del árbol de Año Nuevo y comenzó a soñar con el verano. Nina elaboró un presupuesto detallado, considerando cada detalle, billetes de avión para 5 personas, incluyendo a la suegra, que tenía muchas ganas de ir con ellos,
alojamiento en un buen hotel cerca del mar, comida, excursiones para los niños, entretenimiento, souvenirs, gastos imprevistos. La suma total resultó impresionante, alrededor de 300.000 euros. Para una familia con 2 niños y una futura hipoteca, era mucho dinero. Pero Nina estaba decidida a hacer realidad este sueño. Entendía que los niños crecen rápido, y estos momentos familiares no se repetirían. En unos años Elena se convertiría en adolescente con sus propios intereses y Adrián en un estudiante serio con muchas secciones y círculos. Era ahora o nunca. Nina comenzó a ahorrar desde el primer día laboral de enero. Elaboró un plan estricto de economía y lo siguió inexorablemente. Se negó a renovar su guardarropa, aunque tenía muchas ganas de comprarse un abrigo nuevo. Dejó de ir a salones de belleza, aprendiendo a hacerse la manicura por sí misma. Preparaba almuerzos en casa en lugar de ir a cafeterías con colegas, buscaba descuentos y ofertas en tiendas, compraba productos en bases mayoristas. Incluso del tradicional regalo de marzo para el Día de la Mujer pidió a su esposo que se abstuviera, mejor poner ese dinero en la alcancía. Alberto también trataba de economizar, aunque su salario era más modesto que el de su esposa. Se negó a comprar trajes nuevos de verano, dejó de comprar libros, periódicos y revistas, leyéndolos en formato electrónico, comenzó a ir al trabajo en transporte público en lugar de taxi. Incluso sus tradicionales reuniones de viernes con colegas en el bar se redujeron de 5 veces al mes a 1. Gradualmente, mes a mes, la suma necesaria se acumulaba en su alcancía común, una cuenta bancaria especial que habían abierto para objetivos familiares. Cada depósito en esta cuenta se convertía en una pequeña celebración. Los niños conocían los planes de sus padres y también trataban de ayudar, dejaron de pedir juguetes caros, se conformaban con entretenimientos más simples, y con su dinero de bolsillo compraban cosas pequeñas para el futuro viaje. Para mayo ya tenían suficiente dinero no solo para las vacaciones, sino también para el pago inicial de la hipoteca, considerando la futura venta del coche. Habían soñado con un apartamento de 3 habitaciones durante los últimos 3 años. Los niños estaban creciendo, y su actual apartamento de 2 habitaciones en un edificio de paneles de 9 pisos se estaba volviendo francamente pequeño. Elena y Adrián se veían obligados a compartir una habitación, lo que creaba ciertas incomodidades. La niña necesitaba espacio para la creatividad y el niño para el equipo deportivo. Nina ya había visto varias opciones en un buen barrio, cerca de la escuela y el trabajo. Especialmente le gustó un apartamento en un edificio nuevo, luminoso, espacioso, con habitaciones separadas para los niños y una gran cocina-sala. La verdad, costaba bastante, pero considerando el dinero ahorrado y los fondos de la futura venta del automóvil, la compra era bastante real. Antonia García, la suegra de Nina, era una mujer brillante y enérgica a pesar de sus 65 años. Después de la muerte de su esposo 5 años atrás, parecía haber renacido, comenzó a cuidarse activamente, se inscribió en un gimnasio, empezó a vestirse a la moda, incluso se tiñó el cabello de un tono más brillante. Amigos y conocidos no dejaban de sorprenderse por su transformación. Su pensión era pequeña, la estándar de maestra, pues toda su vida había trabajado en la escuela, enseñando matemáticas. Pero Antonia García sabía economizar hábilmente y a veces trabajaba dando clases particulares, también ayudando a los niños del vecindario con las tareas o cuidando bebés. Ahorraba dinero muy cuidadosamente, entendiendo que a su edad cada céntimo cuenta. En los últimos meses Antonia García se había vuelto notablemente más bella, había adelgazado y se había animado. Apareció un brillo especial en sus ojos, se reía más a menudo, comenzó a relacionarse más atentamente con su apariencia. A menudo insinuaba que en su vida había aparecido una persona especial, pero no revelaba detalles, solo sonreía misteriosamente y decía, todo a su tiempo, después lo sabrán. Nina se alegraba sinceramente por su suegra, la mujer merecía felicidad personal después de largos años de soledad y cuidado de su esposo enfermo. Las relaciones entre ellas eran equilibradas, aunque no siempre simples.
Antonia García a veces se permitía comentarios críticos hacia la nuera, especialmente sobre la crianza de los niños o el manejo del hogar, pero Nina trataba de no prestar atención a esto, entendiendo que la suegra simplemente quería ayudar. Cuando la suegra se enteró de las vacaciones familiares, inmediatamente puso a todos en conocimiento de que ella también volaría con ellos, costara lo que costara. Pero inmediatamente advirtió que no podría contribuir con su parte de los gastos comunes, la pensión no le permitía gastar tales sumas en entretenimiento. Nina, querida, me encantaría contribuir para las vacaciones, dijo durante una cena familiar en marzo. Pero entiendes que mi dinero no alcanza ni para el billete. Por supuesto, Antonia, dijo Nina. Nosotros pagaremos todo. Los niños aman tanto a la abuela, y usted necesita descansar y respirar aire marino. Alberto apoyó a su esposa, mamá, nosotros nos haremos cargo de tus gastos. Al fin y al cabo, la familia debe estar junta, especialmente en momentos tan alegres. Antonia García se emocionó hasta las lágrimas, qué buenos son. Muchas gracias. Trataré de compensar de alguna manera sus gastos. Tal vez cocinaré o cuidaré a los niños mientras ustedes descansan. Así se tomó la decisión final, ir toda la familia, incluyendo a la abuela. El 25 de mayo ocurrió un evento que cambió toda la percepción de Nina sobre la honestidad y confianza en la familia. Este día comenzó como siempre, preparativos matutinos de los niños para la escuela, la prisa habitual, desayuno apresurado. Nina llegó al trabajo a las 9 de la mañana, como siempre, y se sumergió en asuntos rutinarios, informes, reuniones, negociaciones con clientes. Alrededor de las 3 de la tarde su secretaria Marina le informó que la importante reunión programada para las 4 se cancelaba en el último momento, los socios habían tenido problemas técnicos con la videoconferencia. Nina, puede irse temprano a casa, propuso Marina. Hoy no tiene más reuniones. Para Nina esto era una suerte rara, una hora libre en medio del día laboral. Usualmente se quedaba en la oficina hasta las 7 u 8 de la noche, y aquí aparecía la oportunidad de pasar más tiempo con la familia. Llegó a casa alrededor de las 4 de la tarde. Los niños estaban en la escuela, Elena tenía clases adicionales de dibujo y Adrián entrenaba en el equipo de fútbol. Alberto aún estaba en el trabajo, su jornada laboral terminaba a las 6. Pero Antonia García estaba en casa, había venido temprano donde los nietos hoy, abriendo las puertas con su llave y estaba sentada en la cocina con el teléfono hablando animadamente sobre algo. Nina saludó a la suegra y pasó al dormitorio para cambiarse de ropa casera. Las paredes en su apartamento eran delgadas y la conversación de la suegra se escuchaba claramente. Al principio Nina no prestaba atención a las palabras, estaba acostumbrada a que Antonia García se comunicara mucho por teléfono con amigas, discutiendo problemas domésticos, salud, noticias del barrio. Pero de repente una frase la hizo estar alerta, Simón, querido, todo salió maravillosamente. El cirujano dijo que el resultado superó todas las expectativas. Nina se quedó inmóvil. ¿Cirujano? ¿Qué operación? ¿De qué hablaba la suegra? Sí, entiendo que fue caro, continuaba Antonia García en voz baja, pero en el silencio del apartamento cada palabra se escuchaba claramente. Pero ¿ves cómo me veo ahora? 150.000 euros valía la pena. Pechos como de 20 años. Todas las mujeres en la piscina van a envidiar. El corazón de Nina comenzó a latir tan fuerte que escuchó su latido. ¿150.000 euros? ¿De dónde una pensionista con una pensión miserable tenía tal dinero? Abrió cuidadosamente la puerta del dormitorio y comenzó a escuchar atentamente. Por supuesto, al hijo no le dije nada, continuaba la suegra, y en su voz se escuchaba astucia. ¿Para qué tiene que saber? No lo entendería. Los hijos en general no entienden para qué una madre necesita ser hermosa. Y el dinero, bueno, estaba sin usar en su cuenta familiar. Yo tengo acceso como persona de confianza, el hijo una vez me otorgó poder notarial por si pasaba algo. Yo no robé,
tomé prestado. Obligatoriamente devolveré, tan pronto como sea posible. Las piernas de Nina se debilitaron. Se sentó en el borde de la cama, tratando de comprender lo escuchado. Antonia García había tomado dinero de su cuenta familiar. De esa misma cuenta en la que ella y Alberto habían ahorrado más de un año, negándose todo. Sí, Simón, entiendo tu preocupación, decía mientras tanto la suegra, y Nina entendió que la suegra hablaba con ese mismo hombre misterioso del que había insinuado tan enigmáticamente los últimos meses. Pero créeme, ni siquiera se dieron cuenta. Tenían allí casi 400.000 euros, yo tomé menos de la mitad. Además, ya estoy pensando cómo devolver. Tal vez venda la casa de campo o encuentre algún buen trabajo extra. Nina se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta. Por la rendija entre la puerta y el marco veía a la suegra, que estaba sentada de espaldas al dormitorio y continuaba la conversación, balanceando el pie en una zapatilla esponjosa. Antonia García llevaba una bata nueva que Nina veía por primera vez, cara, de seda, evidentemente no de las que se pueden comprar con una pensión de maestra. Por supuesto, tuve que usar el viejo poder notarial, admitió Antonia García, y en su voz no había ni sombra de arrepentimiento. El hijo lo otorgó hace varios años, cuando tuvo problemas de salud, por si acaso. Pero lo principal es el resultado. ¿Viste cómo me miran los hombres ahora? Y todas las mujeres simplemente mueren de envidia. La conversación continuó varios minutos más. Antonia García contaba detalles de la operación, sobre cómo transcurría rápidamente la recuperación, sobre los cumplidos que le hacían los conocidos. Hablaba de esto con tal orgullo, como si hubiera logrado un gran triunfo y no robado dinero a su propio hijo y su familia. Nina no podía escuchar más. Pasó cuidadosamente a la sala y encendió la computadora. Los dedos temblaban cuando introducía la contraseña de su cuenta bancaria común. Los segundos de espera, mientras se cargaba la página con información sobre el estado de la cuenta, le parecieron eternos. Lo que vio confirmó sus peores temores. En lugar de 380.000 euros que debían estar allí según sus cálculos, en la cuenta quedaban solo 230.000. Faltaban exactamente 150.000, precisamente la suma que la suegra había mencionado en la conversación con este Simón. Nina revisó el historial de operaciones. El retiro se había realizado 3 semanas atrás, el 28 de abril, jueves. En la descripción de la operación decía, transferencia por poder notarial de Aje Zambrano para necesidades médicas. Antonia García había usado el viejo poder notarial que Alberto le había otorgado. Nina imprimió el extracto de la cuenta y lo estudió atentamente. Todo estaba formalizado bastante legalmente desde el punto de vista del banco. Nina cerró los ojos e intentó calmarse. La ira bullía dentro, pero se obligó a pensar racionalmente. ¿Qué hacer ahora? ¿Contárselo inmediatamente a Alberto? Pero entonces el escándalo familiar era inevitable y su esposo soportaba muy dolorosamente los conflictos, especialmente con la madre. ¿Hacer un ajuste de cuentas con la suegra? Esta seguramente lo negaría todo o inventaría alguna justificación. Lo peor era que ahora no tenían suficiente dinero ni para unas vacaciones completas, ni para el pago inicial del apartamento. Los niños esperaban tanto el viaje al mar, los billetes ya estaban comprados anticipadamente, el hotel reservado. ¿Cómo explicarles que el sueño se derrumbaba por la codicia y egoísmo de la abuela? Nina miró el calendario. Quedaba exactamente un mes hasta las vacaciones. Posiblemente lograría hacer algo. En el banco justo habían prometido una bonificación por el proyecto exitosamente terminado con nuevos socios, más las vacaciones. Si se esforzaba mucho, tal vez lograría reunir al menos parte de la suma faltante. Esa noche, cuando toda la familia se reunió para la cena, Nina se contenía con dificultad. Antonia García se comportaba como si nada, bromeaba con los nietos, preguntaba a Alberto sobre el trabajo, elogiaba a Nina por el delicioso Borgt. Y ni una palabra, ni una insinuación sobre lo que había pasado.
Por cierto, dijo la suegra, limpiándose los labios con la servilleta, hoy llamé a mi amiga Rosa. Ella también sueña con ir al mar, pero no tiene suficiente dinero. Le digo, hay que aprender a economizar, como nosotros. Nosotros ahorramos todo un año para las vacaciones y ahora podemos permitirnos un buen descanso. Nina casi se atraganta. ¿Qué desvergüenza hay que tener para decir eso después de lo que había hecho? Sí, mamá, estuvo de acuerdo Alberto, que no sospechaba nada. Realmente economizamos mucho. Nina es una heroína, se negó todo por el descanso familiar. Exactamente. Siguió Antonia García. Hay que saber sacrificar los placeres momentáneos por un gran objetivo. Eso es la verdadera sabiduría. Nina se levantó de la mesa y fue a lavar los platos, para que la suegra no viera su cara. Un poco más, y no habría resistido y habría dicho todo lo que pensaba sobre su sabiduría. Los días siguientes Nina trabajó como una posesa. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Tomaba turnos adicionales, acordó trabajo de consultoría los fines de semana para clientes del banco que querían obtener créditos para compra de bienes raíces. Por cada consulta así recibía 5.000 euros, poco dinero en la escala de la suma robada, pero cada céntimo era importante. Nina incluso se decidió por un paso desesperado, vendió algunas de sus joyas de oro. Aretes de oro, regalo de sus padres para la mayoría de edad, una cadena que Alberto le había regalado en el aniversario de bodas. Todo esto lo llevó al Monte de Piedad y obtuvo casi 40.000 euros. Alberto se sorprendía por la actividad repentina de su esposa, pero Nina lo explicaba con el deseo de ganar más para las vacaciones. Quiero que tengamos dinero adicional para entretenimiento y excursiones, decía. Los niños merecen el mejor descanso. Nina, no te agotes, se preocupaba el esposo. La salud es más cara que el dinero. Nada, lo lograré. Solo queda un mes. Cada noche Nina verificaba el balance en su cuenta. Gradualmente la suma crecía, pero aún estaba lejos de la cantidad necesaria. Para mediados de junio logró ahorrar 80.000 euros adicionales. Esto alcanzaba para cubrir completamente la suma robada e incluso un poco más para gastos adicionales en las vacaciones. Del apartamento tuvo que olvidarse, al menos hasta recibir la bonificación anual. Antonia García mientras tanto continuaba viviendo su vida usual. Regularmente iba al cine, se encontraba con amigas, compraba nuevos atuendos. Varias veces Nina vio cómo la suegra hablaba por teléfono con Simón, planeando encuentros con él y discutiendo planes para el futuro. Estoy tan feliz, confesó una vez Antonia García durante otra cena familiar dominical. La vida apenas comienza. A mi edad muchas mujeres se consideran innecesarias para nadie, y yo me siento joven y atractiva. Eso es maravilloso, mamá, sonreía Alberto. Te mereces la felicidad. Cuando regresemos de las vacaciones, quiero presentarles a mi amigo, anunció la suegra. Creo que les gustará. Nina se contenía con dificultad. Pero callaba, esperando el momento apropiado para el desenmascaramiento. Una semana antes de las vacaciones ocurrió otro episodio desagradable. Antonia García vino a su casa con grandes bolsas de tiendas caras. Miren lo que compré, anunció alegremente, sacando de las bolsas nuevos trajes de baño, pareos, vestidos de verano y sandalias. Decidí renovar el guardarropa para las vacaciones. Al fin y al cabo, si vamos al mar, hay que verse apropiadamente. Alberto miraba con admiración las compras de su madre. Mamá, qué hermoso. Pero esto seguramente costó caro, ¿no? Ah, Alberto, que son el dinero cuando se trata de belleza. Agitó la mano Antonia García. No todo va a ser para guardar para el día malo. Nina miró las etiquetas de precio que la suegra no había logrado quitar de algunas cosas. La suma total de las compras constituía alrededor de 8.000 euros, parte de la pensión usual de Antonia García. Ese día Nina no resistió y decidió tantear cuidadosamente el terreno,
Antonia, ¿de dónde tiene dinero para tales compras? Usted decía que no podía pagar su parte de las vacaciones. La suegra por un momento se desconcertó, pero rápidamente se recompuso. Bueno, tengo pequeños ahorros que guardaba para el funeral. Pero pensé, ¿para qué esperar la muerte cuando puedo vivir para mí ahora? Entiendo, respondió secamente Nina, comprendiendo que era otra mentira. Además, agregó Antonia García, evidentemente queriendo cambiar de tema, mi amigo Simón a veces me hace regalos caros maravillosos. Es un hombre muy generoso. ¿A qué se dedica? Se interesó Nina. Es entrenador de natación en el mismo gimnasio donde yo me ejercito. Muy apuesto y deportivo. Tiene 60 años, pero se ve máximo de 50. Nina asintió y no hizo más preguntas. Le quedó completamente claro que el desenmascaramiento era inevitable y lo mejor sería hacerlo públicamente para que la suegra no pudiera escaparse o echar la culpa a otros. 3 días antes del viaje ocurrió otro episodio revelador. Nina llegó temprano a casa y encontró a Antonia García, que había venido a estudiar con el nieto. En el descanso, cuando el nieto salió al baño, le llamó Simón. Esta vez la suegra hablaba sobre cómo pasarían el verano después del regreso de la familia de las vacaciones. Querido, creo que podríamos ir a Europa en agosto, decía soñadoramente. Tal vez a Italia o Francia. Prometiste mostrarme París. Por supuesto, sol mío, se escuchaba la voz masculina del teléfono. Pero eso costará bastante dinero. Y encontraremos los medios, respondió confiadamente Antonia García. Tengo algunas ideas. Nina se heló. ¿Acaso la suegra planeaba robar aún más dinero? Esto no se podía permitir. En los últimos días antes del viaje Nina se afirmó completamente en su decisión. No podía callar más y fingir que no sabía nada. El dinero familiar había sido robado, y este crimen no se podía dejar impune, incluso si la criminal era una pariente cercana. El 18 de junio, el día del vuelo, la familia Zambrano se reunió en el aeropuerto de Barajas temprano por la mañana. Nina se despertó a las 5:30, aunque el despertador estaba puesto para las 7, no podía dormir por la conversación pendiente que podía cambiar toda su vida familiar. El vuelo estaba programado para las 10:30, pero con 2 niños y mucho equipaje era mejor llegar temprano. Además, Nina quería tener suficiente tiempo para la explicación que inevitablemente debía ocurrir. Los preparativos matutinos transcurrieron en la prisa usual. Los niños no podían quedarse quietos de la emoción, toda la semana solo habían hablado del viaje próximo. Elena empacó sus materiales artísticos, esperando dibujar paisajes marinos, y Adrián tomó un balón de fútbol, planeando jugar en la playa. «Mamá, ¿en el avión da miedo?», preguntaba Adrián, desayunando avena. «No, hijito, nada de miedo», lo tranquilizaba Nina. «El avión es un medio de transporte muy seguro. Y verás qué hermosa se ve la tierra desde arriba». ¿Es verdad que el avión vuela más rápido que cualquier transporte?, se interesaba Elena. Mucho más rápido, explicaba Alberto. En coche hasta Málaga viajaríamos todo un día y en avión llegaremos en 2 horas. Antonia García estaba de excelente humor. Se había puesto uno de los vestidos nuevos que compró la semana pasada, se hizo un peinado hermoso y se veía realmente más joven que sus años. El resultado de la operación plástica era evidente, el busto se había vuelto más firme y hermoso, lo que le agregaba confianza en sí misma. «Qué feliz soy», confesó durante el desayuno. «Es la segunda vez que vuelo en avión. Y antes solo una vez en la vida volé, cuando era joven, con tu padre». «Mamá, te va a gustar», sonreía Alberto. «Los aviones modernos son muy cómodos». «Estoy tan agradecida con ustedes, hijos, por llevarme», continuaba la suegra. «Entiendo que son gastos adicionales para su familia». Nina permaneció callada, aunque le picaba la lengua responder algo ácido sobre los gastos adicionales.
El camino al aeropuerto tomó alrededor de 1 hora. Fueron en taxi, con tanto equipaje el transporte público habría sido incómodo. Los niños todo el camino miraron por las ventanas, discutiendo lo visto, y los adultos verificaron documentos y billetes. En el aeropuerto los esperaba la prisa habitual. Ventanas enormes, anuncios en diferentes idiomas, personas con maletas apresurándose hacia sus vuelos. Elena y Adrián no podían quedarse quietos de la emoción, todo alrededor les parecía sorprendente y nuevo. «Mamá, ¿por qué ese señor tiene una maleta tan grande?», preguntaba Adrián, señalando a un pasajero con equipaje enorme. «Probablemente viaja por mucho tiempo o lleva muchas cosas», explicaba Nina, tratando de no mostrar su tensión interna. «¿Y por qué esa señora está llorando?», notó la atenta Elena. «Tal vez se está despidiendo de familiares», supuso Alberto. «Algunas personas no les gusta volar y se preocupan». Antonia García mientras tanto miraba alrededor con aire de persona que se siente en el aeropuerto como en casa. Evidentemente disfrutaba la atmósfera de viajes y la expectativa del descanso. «Qué bueno volver a sentirse viajera», les decía a los nietos. «En la juventud tu abuelo y yo soñábamos con recorrer todo el mundo, pero no llegamos a tiempo. Pero ahora tengo una segunda oportunidad». Alberto se ocupaba del equipaje y documentos, mirando periódicamente el reloj. Siempre se preocupaba en los viajes, especialmente con niños, y trataba de prever todo por adelantado. Los billetes estaban impresos, los pasaportes verificados, los seguros médicos tramitados. «Papá, ¿estás preocupado?», preguntó Elena, notando cómo el padre revisaba nerviosamente los documentos. «Un poco, hijita», admitió Alberto. «Solo quiero que todo salga bien y que descansemos bien». «No te preocupes, hijito», lo tranquilizaba Antonia García. «Todo va a ser maravilloso. Lo presiento». Cuando llegó el momento del check-in, se formaron en la cola del mostrador. Adelante estaba una pareja joven con un bebé, la madre mecía silenciosamente al pequeño y el padre llenaba unos documentos. Detrás de ellos se formó un grupo ruidoso de estudiantes, evidentemente volando de vacaciones, tenían camisetas con nombres de resorts, bolsas de playa y excelente humor. La atmósfera era festiva, todos estaban dispuestos para las vacaciones y entretenimiento. Los niños charlaban alegremente, los adultos discutían planes para el descanso, los empleados del aeropuerto ayudaban cortésmente a los pasajeros. Nada presagiaba el escándalo que debía estallar en unos minutos. «Siguientes», llamó la chica del mostrador de check-in. Alberto se acercó primero, extendió documentos y billetes. La chica era joven, amable, con sonrisa profesional en el rostro. «5 pasajeros, vuelo Madrid-Málaga», dijo Alberto. «Los asientos mejor juntos, tenemos niños». «Por supuesto, ahora veamos qué hay libre», respondió la chica, comenzando a introducir datos en la computadora. Los niños mientras tanto observaban con interés el proceso de registro, les era curioso cómo funcionaba el aeropuerto por dentro. Nina estaba al lado, apretando en las manos la correa del bolso de mano. La chica comenzó a tramitar las tarjetas de embarque, imprimiéndolas una tras otra y colocándolas en el mostrador. El procedimiento iba en orden normal hasta que de repente Antonia García no se entrometió en la conversación. «Disculpe, ¿tienen asientos libres en clase business?», preguntó inesperadamente. Alberto miró sorprendido a su madre, y la chica del mostrador también levantó una ceja. La pregunta sonó completamente inesperada, habían comprado originalmente billetes en clase económica y nadie había hablado de cambios. «En clase business hay asientos libres», respondió la empleada después de verificar la computadora. «Pero el sobreprecio sería de 25.000 euros por persona». «Mamá, ¿qué dices?», dijo Alberto en voz baja pero con sorpresa. «Tenemos billetes en clase económica, así lo planeamos». Pero Antonia García, parecía, ya había tomado la decisión y estaba decidida. Se enderezó completamente,
Tomó una postura orgullosa y declaró bastante alto, para que oyeran todos los que estaban en la cola. Yo no vuelo en clase económica, solo clase business. Necesito comodidad, ya no tengo 20 años, y merezco mejor servicio. En la cola se hizo notablemente más silencioso. La gente se volteó hacia la voz alta, alguien sonrió condescendientemente, alguien movió la cabeza, y alguien francamente se quedó mirando la escena familiar. Elena y Adrián miraban a la abuela con ojos muy abiertos, nunca la habían visto tan exigente y dominante. Alberto se ruborizó de vergüenza. Evidentemente se desconcertó y no sabía qué hacer. Por un lado, la madre tenía derecho a su opinión y preferencias, por otro lado, el sobreprecio para los 5 constituiría más de 125.000 euros, y tal dinero simplemente no lo tenían disponible. Mamá, dejemos esta idea, trató de razonar con su madre en voz baja. Ahora necesitamos registrarnos o llegaremos tarde al vuelo. No, Alberto, insistía Antonia García, levantando la voz. Estoy cansada de esta economía constante. Quiero volar con comodidad, como gente normal. Ustedes tienen dinero, sé que tienen. La empleada del mostrador discretamente se volteó, fingiendo estar ocupada con el trámite de documentos, pero era claro que seguía atentamente el desarrollo de los eventos. La gente en la cola también se calló, entendiendo que se convertían en testigos de un drama familiar. Alberto miró desconcertado a su esposa. Nina veía cómo él ya se dirigía a la billetera, listo a pagar cualquier precio por la paz familiar, para no hacer un escándalo público. Siempre estaba dispuesto a hacer sacrificios por la tranquilidad de su madre, incluso si estos sacrificios eran injustificados. Y entonces Nina entendió que había llegado ese momento. No podía callar más. Un mes de ira contenida, un mes de trabajo adicional para restaurar el presupuesto familiar, un mes de mentiras y fingimiento, todo esto se volcó en una frase que sonó clara, alta e implacablemente. Está bien, Antonia, pero entonces cuéntele a su hijo con qué dinero volamos, con los que usted tomó de su alcancía para el pago inicial del apartamento, usando el poder notarial. El silencio se colgó sobre el mostrador de registro como una manta pesada. Antonia García se quedó inmóvil, su rostro palideció instantáneamente y la boca se abrió del shock. Alberto estaba con la billetera en las manos, mirando sin entender ora a la esposa, ora a la madre. Nina, ¿qué dices?, preguntó desconcertado, guardando la billetera en el bolsillo. ¿Qué dinero? ¿Qué alcancía? La empleada del mostrador fingía estar ocupada con la computadora, pero era obvio que escuchaba atentamente cada palabra. La gente en la cola también se calló, entendiendo que se convertían en testigos de un conflicto familiar serio. Los niños estaban al lado, abriendo mucho los ojos. No entendían toda la seriedad de la situación, pero sentían que entre los adultos pasaba algo muy importante y desagradable. Nina respiró profundamente. Entendía que ahora no había vuelta atrás y necesitaba contar toda la verdad, por dolorosa que fuera. Hace un mes, el 25 de mayo, casualmente escuché una conversación telefónica de tu madre, comenzó, dirigiéndose al esposo, pero sin quitar los ojos de la suegra. Antonia García le contaba a alguien llamado Simón que había gastado 150.000 euros en una operación plástica de aumento de senos. Nuestro dinero, Alberto. Dinero que nosotros ahorramos más de un año. Alberto palideció tanto que Nina se asustó, no le fuera a dar algo malo aquí mismo, en el aeropuerto. Mamá, ¿es verdad?, preguntó en voz baja, su voz temblaba. Antonia García trató de recomponerse. Se enderezó y pronunció con seguridad fingida, que mal ocultaba su susto. No sé de qué habla tu esposa. Tal vez entendió algo mal. O escuchó mal. Verifiqué nuestra cuenta familiar, continuó Nina con calma pero firmemente. El 28 de abril se realizó una operación por la suma de 150.000 euros. Transferencia por poder notarial de García para necesidades médicas.
Usted usó ese poder notarial que su hijo le otorgó hace varios años durante su enfermedad y obtuvo acceso a nuestros ahorros familiares. Tengo una copia del extracto bancario, agregó Nina, sacando de la cartera una hoja doblada. ¿Quiere que la muestre aquí mismo, delante de todos? Alberto lentamente se sentó en el banco que estaba al lado del mostrador de registro. Su rostro expresaba completa conmoción, no podía creer lo que escuchaba. «Mamá, ¿cómo pudiste?», susurró, y en su voz sonaban dolor y decepción. Ese era dinero para el apartamento nuevo. Lo ahorramos más de un año, negándonos todo. Antonia García entendió que negar más era inútil. Las pruebas estaban a la vista, y Nina evidentemente estaba preparada para hacer públicos todos los detalles. Sus hombros se abatieron, la seguridad fingida desapareció, y en los ojos aparecieron lágrimas. «Hijito, yo quería devolver», comenzó a hablar con voz temblorosa. «No pensé que se darían cuenta tan pronto. Simón prometió ayudarme con dinero, pero él mismo ahora tiene una situación difícil». «¿Quién es Simón?», preguntó Alberto, aún sin poder creer lo que pasaba. Mi amigo», confesó Antonia García, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Tiene 60 años, es entrenador de natación en nuestro gimnasio. Nos conocimos hace medio año. Yo me enamoré. Por primera vez en muchos años después de la muerte de tu padre volví a sentirme mujer». Nina sintió como la ira gradualmente se cambiaba por una mezcla de lástima y perplejidad. Entendía que la suegra había cometido un acto terrible, imperdonable, pero ahora veía también lo difícil que le era admitir su culpa ante el hijo y los nietos. ¿Pero para qué precisamente la operación plástica?, preguntó en voz baja Alberto. ¿Y para qué robar nuestro dinero? Quería ser hermosa para él, confesó Antonia García, sin levantar los ojos. Me parecía que podía encontrar a alguien más joven, si yo no me veía atractiva. Después de todos estos años la figura ya no era la misma. El cirujano prometió que después de la operación mi pecho se vería como el de una chica. Elena y Adrián todo este tiempo callaban, abrazándose a los padres. No entendían todos los detalles de los problemas de adultos, pero sentían fuerte tensión y veían que la abuela lloraba. «Abuelita, ¿por qué lloras?», preguntó en voz baja Elena. «Mamá, ¿si vamos a volar?», preguntó preocupado Adrián. Nina miró a los niños y entendió que no podía destruir sus sueños por los errores de los adultos. Por muy enojada que estuviera con la suegra, los niños no debían sufrir por los problemas familiares. «Volaremos, niños», dijo, y luego se dirigió a la chica del mostrador: «Tramítenos los asientos en clase económica, como estaba planeado originalmente». La empleada asintió y continuó el registro, tratando de no mostrar que había escuchado toda la conversación. El profesionalismo le exigía no entrometerse en asuntos familiares de los pasajeros. Alberto levantó la cabeza y miró a la esposa con gratitud. Entendía que ella tenía pleno derecho a negarse al viaje con la suegra después de tal traición, pero no lo hizo por los niños. «Gracias», dijo en voz baja, tomándola de la mano. Antonia García estaba aparte, sin saber qué hacer. Se sentía culpable, avergonzada y sobrante. Por primera vez en muchos meses comprendió toda la gravedad de su acto. «Tal vez es mejor que no vuele», propuso insegura. «Que se queden en casa y ustedes descansen sin mí». «No», inesperadamente para todos, dijo firmemente Nina. «Usted volará con nosotros». Pero la conversación sobre el dinero robado está lejos de terminar. Y tendrá que responder por sus actos. El registro se completó en silencio tenso. Habiendo recibido las tarjetas de embarque, la familia se dirigió a la salida de embarque. En la cola detrás de ellos la gente comenzó a discutir lo visto, pero lo hacían en voz baja y cuidadosamente. «¡Qué horror!», susurraba una mujer a su acompañante. «La suegra robó dinero a su propio hijo». «Y a mí me da lástima la abuela», respondió el hombre. «Se ve que está enamorada y quería gustar».
A su edad es la última oportunidad de felicidad. ¿Pero para qué robar? Podía haber pedido honestamente, objetó la mujer. Camino a la salida de embarque pasaron por la inspección, entregaron el equipaje, pero nadie de la familia hablaba de lo ocurrido. Los niños sentían que algo malo pasaba y también se callaron, preguntando de vez en cuando si pronto volarían y si se podía mirar por la ventanilla en el avión. Elena y Adrián inmediatamente olvidaron los problemas familiares tan pronto como el avión comenzó a moverse por la pista. Se pegaron a las ventanillas, observando hechizados cómo la tierra se alejaba rápidamente, como todo abajo se volvía de juguete, las casas se convertían en cubos y los coches en hormigas. «Mamá, mira qué nubes tan hermosas», gritaba Elena con entusiasmo. «¿Son como algodón? Y yo veo un río». No se quedaba atrás Adrián. «Es como una serpiente». Su entusiasmo al ver las vistas que se abrían desde la altura era sincero y contagioso. Nina miraba a los niños y pensaba que por momentos como estos valía la pena intentar preservar la paz familiar, a pesar de todos los problemas. Durante el vuelo la azafata ofreció bebidas refrescantes y aperitivos ligeros. Los niños bebían jugo con placer y observaban las nubes por la ventana, calmándose gradualmente después del estrés matutino. Nina trataba de mantenerles el buen humor, contándoles lo que les esperaba en Málaga. «En nuestro hotel hay una piscina grande», decía. «Y un parque infantil y animación». «¿Cómo es el mar?», preguntaba Adrián. «Cálido y suave. Podrás nadar y construir castillos de arena». «Y yo voy a dibujar paisajes marinos», agregaba Elena soñadoramente. El vuelo a Málaga tomó poco más de 2 horas. Durante este tiempo la tensión en la familia disminuyó un poco, aunque aún quedaba pendiente una conversación seria. Durante el vuelo Antonia García inesperadamente se volteó hacia Nina. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó en voz baja. Nina asintió. Los niños estaban ocupados mirando el aeropuerto de Málaga que se acercaba con sus palmeras y montañas y se podía hablar francamente. «Nina, entiendo que actué terriblemente», comenzó la suegra con voz temblorosa. «No hay justificación para lo que hice. Robé su dinero, y eso es un hecho. Traicioné la confianza de mi hijo y dañé a su familia». «¿Por qué no pidió simplemente prestado?», preguntó Nina. «Podríamos haberlo discutido como familia». Antonia García movió la cabeza y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Temía que se negaran. 150.000 euros es mucho dinero para su familia. Además, ¿cómo explicar para qué lo necesitaba? ¿Decir que una mujer mayor se hace una operación plástica por un hombre? Eso se ve estúpido y vergonzoso. «Pero no es estúpido», objetó Nina suavemente. «Cada persona tiene derecho a la felicidad personal, a cualquier edad. El amor no hace distinciones entre jóvenes y mayores. Usted podría haber contado todo honestamente». «Ahora lo entiendo», confesó la suegra. «Pero entonces me parecía que actuaba correctamente. Pensé devolver el dinero rápidamente y nadie se enteraría. Qué tonta fui». Pronto el vuelo terminó. El avión tocó la pista del aeropuerto de Málaga. Pero Nina sentía que se había dado el primer paso hacia la reconciliación. Antonia García finalmente había mostrado arrepentimiento sincero y no trataba de justificarse o echar la culpa a otros. El aeropuerto de Málaga los recibió con aire cálido que olía a mar y flores. Los niños se animaron inmediatamente, sintiendo la atmósfera del resort. Palmeras, sol brillante, gente en ropa ligera de verano, todo hablaba de que finalmente habían llegado de vacaciones. El traslado al hotel tomó alrededor de media hora. Por el camino admiraron las vistas de la ciudad, edificios modernos, un hermoso paseo marítimo, montañas cubiertas de verdor. Los niños no se apartaban de las ventanas del autobús, comentando con entusiasmo todo lo visto. El hotel resultó ser magnífico, un edificio moderno de estilo mediterráneo, a 5 minutos caminando del mar. El territorio estaba lleno de vegetación,
Había una gran piscina con zona infantil, campos deportivos y programa de animación para niños. Las habitaciones eran espaciosas y cómodas, con aire acondicionado y vista al mar. Después de instalarse y un pequeño descanso, todos se pusieron trajes de baño y se dirigieron a la playa. Los niños se animaron instantáneamente al ver el mar. Inmediatamente pidieron bañarse, y los padres no pudieron negarse. Por este momento se habían planeado todas las vacaciones. El primer día transcurrió en entretenimientos playeros. Los niños construyeron castillos de arena, chapotearon en las olas cálidas, recogieron conchas. Los adultos gradualmente se relajaron bajo el sol del sur, aunque la tensión de la conversación matutina aún se hacía sentir. Antonia García estaba notablemente deprimida. Se sentaba en la sombra bajo una sombrilla, observando a los nietos, pero sin participar en la diversión general. Se veía que sufría de vergüenza y no sabía cómo comportarse con la familia después del desenmascaramiento. «Abuelita, vamos a bañarnos». La llamaba Adrián, corriendo con el pelo mojado. «No, nietecito, la abuela se quedará aquí», respondía tristemente la suegra. «¿Pero por qué? Querías bañarte en el mar. Tal vez después, querido». Por la noche, cuando los niños se cansaron de jugar en la playa y se durmieron temprano en la habitación con aire acondicionado, Alberto, Nina y Antonia García se sentaron en el balcón de su habitación a conversar. La vista al mar era hermosa, las olas chocaban silenciosamente contra la orilla, a lo lejos parpadeaban las luces de los barcos y el aire estaba impregnado del aroma de flores del sur. Pero el ánimo de todos era serio, había llegado el momento para una conversación franca. «Mamá, aún no puedo creer lo que pasó», comenzó Alberto, mirando al mar. «¿Cómo pudiste tomar nuestro dinero sin permiso? Esto no es solo un error, es una traición». Antonia García permaneció callada largo tiempo, reuniendo pensamientos. Luego suspiró profundamente y comenzó un relato detallado sobre lo que la llevó a tal acto. «Después de la muerte de tu padre estuve completamente sola durante mucho tiempo», dijo, mirando las estrellas. 5 largos años de soledad, cuando me sentía como una vieja que no le importaba a nadie. Sí, te tengo a ti, tengo nietos maravillosos, pero eso no reemplaza a un compañero de vida, una persona cercana con quien compartir pensamientos y sentimientos. Alberto quiso objetar algo, pero su madre lo detuvo con un gesto. «No me interrumpas, déjame contarte todo hasta el final. Hace medio año me inscribí en un gimnasio. El doctor dijo que necesitaba moverme más por mi salud. Y allí conocí a Simón Suárez. Trabaja como entrenador de natación, tiene 60 años, está divorciado desde hace muchos años, no tiene hijos». Nina escuchaba atentamente, comenzando a entender los motivos de la suegra, aunque sin justificar su acto. «Comenzamos a comunicarnos primero simplemente como conocidos», continuaba Antonia García. «Me ayudaba con los ejercicios, me hablaba sobre alimentación correcta. Y luego empezó a invitarme a café después de los entrenamientos. Y gradualmente entendí que me estaba enamorando de él». «Mamá, pero eso es maravilloso», dijo Alberto suavemente. «¿Por qué no nos contaste nada?» «Porque temía que no entendieran», confesó la suegra. «Simón es 5 años menor que yo, se ve muy bien, deportivo, esbelto, con hermosas canas. Y yo, mírenme honestamente. Después de todos estos años de cuidar a la familia, la figura ya no era la misma que en la juventud». «Mamá, pero eso es natural», objetó Alberto. «El tiempo afecta a todas las personas». «Lo sé con la mente, pero no lo aceptaba con el corazón», explicó Antonia García. «Quería ser hermosa para él. Quería que no se avergonzara de mí cuando saliéramos juntos, que no me comparara con las chicas jóvenes del gimnasio». Se levantó y se acercó a la barandilla del balcón, mirando al mar nocturno. «Y entonces me decidí por la operación. Consulté con varios cirujanos, elegí la mejor clínica. El doctor prometió que el resultado sería asombroso, el pecho sería como el de una mujer joven.
¿Pero para qué robar el dinero? No entendía Alberto. Podrías habernos pedido prestado o contarnos tus planes. Hijo, exclamó la madre. Es mucho dinero para su familia. Pronto tendrán hipoteca, los niños crecen, gastos constantes. Nina tiene carrera, pero tampoco gana mucho. ¿Cómo podía pedir tal suma para mis caprichos femeninos? Esos no son caprichos, intervino Nina. Es su derecho a la felicidad y autoestima. Pero el robo es algo completamente diferente. Antonia García bajó la cabeza y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Lo sé. Actué vil y egoístamente. Cuando vi cuánto dinero habían ahorrado en la cuenta familiar, me pareció que no notarían la falta durante algún tiempo. Pensé ganar con clases adicionales, tal vez encontrar un buen trabajo extra y devolver todo antes de que se enteraran. Pero nos dimos cuenta, dijo Nina en voz baja. Y tuve que trabajar extra todo un mes, tomar horas extras, vender mis joyas, para restaurar al menos parte de la suma. Las lágrimas corrieron a raudales por las mejillas de la suegra. Entendió que su acto había causado mucho más daño a la familia de lo que se había imaginado. No pensé en eso, sollozaba. Solo pensé en mí, en mi felicidad, en mi enamoramiento. Perdónenme, por favor. Estoy lista a hacer todo para arreglar la situación. Alberto se acercó a su madre y la abrazó. A pesar de todo el dolor y decepción, no podía ver cómo sufría. Mamá, te amo, pero lo que hiciste es una traición seria a nuestra confianza. Necesitamos tiempo para superarlo. Entiendo, asentía Antonia García. Y haré todo lo posible para devolver su dinero y merecer el perdón. Al día siguiente la familia pasó tiempo en la playa, pero la conversación de ayer pesaba sobre todos como una carga invisible. Los niños sentían la tensión entre los adultos, aunque estos trataban de comportarse como siempre. Elena preguntó varias veces por qué la abuela estaba triste y Adrián le propuso jugar juegos de mesa para animarla. Después del almuerzo, cuando los niños se entusiasmaron construyendo un grandioso castillo de arena con torres y foso, los adultos decidieron continuar discutiendo la situación familiar. Se ubicaron en la sombra bajo una gran sombrilla, para poder hablar francamente sin atraer la atención de los veraneantes. Toda la noche pensé en lo que pasó, dijo Antonia García, y entendí que no solo debo disculparme, sino también proponer un plan concreto de compensación del daño. Nina dejó el libro que estaba leyendo y miró atentamente a la suegra. Durante la noche ésta se había demacrado notablemente, los ojos estaban rojos de tanto llorar. Tengo una casa de campo en las afueras de Madrid, continuó Antonia García. Pequeña, antigua, pero en muy buen lugar, cerca de la estación. Terreno de 600 metros cuadrados, la casa aunque vieja, es sólida, de madera. Hay sauna, jardín, pozo. Alberto levantó las cejas sorprendido. Mamá, pero esa es tu casa de campo. Allí está la tumba de papá cerca, allí están todos sus recuerdos. Los recuerdos quedarán conmigo en el corazón, dijo firmemente la suegra. Pero el dinero robado hay que devolverlo obligatoriamente. Es cuestión de honor e integridad. Nina sintió cómo su actitud hacia la suegra comenzaba a cambiar. La propuesta de vender la casa de campo era un paso serio, para una mujer mayor este lugar significaba mucho. Allí pasaba todos los fines de semana con su difunto esposo, cultivaba verduras y flores, descansaba del bullicio de la ciudad. Antonia, no podemos aceptar tal sacrificio, dijo. La casa de campo es su hogar, su lugar de descanso y memoria. No, movió la cabeza decidida la suegra. Tomé la decisión final. Venderé la casa de campo, devolveré el dinero completamente. Pero hay un problema, ahora no es la mejor temporada para vender bienes raíces de campo. Esto puede alargarse varios meses. Alberto reflexionaba silenciosamente sobre la propuesta de su madre. Por un lado, entendía que el dinero había que devolverlo. Por otro lado, privar a su madre del único lugar de descanso parecía demasiado cruel.
¿Y qué dice tu Simón sobre lo que pasó?, preguntó. Antonia García sonrió tristemente. Ayer por la noche le conté todo por teléfono. Estaba disgustado. Dijo que nunca me pidió que me hiciera la operación, que me amaría de cualquier manera, con pechos pequeños y con arrugas. Y se disgustó mucho de que por esto sufriera su familia. ¿Y qué propuso?, se interesó Nina. Simón propuso ayudar con dinero, respondió la suegra. Tiene algunos ahorros de la venta de su apartamento viejo, se mudó recientemente a uno más pequeño. Además puede tomar un pequeño crédito al consumo. Simón está dispuesto a darnos 75.000 euros ahora y el resto después de la venta de la casa de campo. La familia discutió esta idea hasta la noche. Caminaron por el paseo marítimo, cenaron en un restaurante con vista al mar y los niños jugaron en el parque del hotel. Al final llegaron a una decisión de compromiso: tomarían el dinero de Simón solo como préstamo a corto plazo, que obligatoriamente devolverían después de la venta de la casa de campo. Al mismo tiempo, Antonia García debía prometer que algo así nunca más se repetiría. Esa misma noche Antonia García llamó a Simón y le contó sobre la decisión tomada por la familia. Para sorpresa de todos, él propuso volar a Málaga al día siguiente para conocer personalmente a la familia y discutir las cuestiones financieras. Quiere mostrar que se toma en serio nuestra relación, explicó la suegra. Y que está dispuesto a asumir responsabilidad por su papel en lo ocurrido, aunque no tiene culpa en mi acto. Alberto y Nina se miraron. Por un lado, les era incómodo conocer a una persona en situación tan delicada. Por otro lado, entendían que Simón no tenía culpa en el acto de Antonia García y se comportaba dignamente, tratando de ayudar a resolver el conflicto. Si está dispuesto a gastar dinero en billetes y alojamiento por conocernos, significa que realmente tiene intenciones serias, dijo Alberto. Me da curiosidad verlo, confesó Nina. Quiero entender qué tipo de persona es, por quien tu madre fue a tales extremos. Al día siguiente Simón Suárez llegó a Málaga en vuelo nocturno. Antonia García lo fue a buscar al aeropuerto, nerviosa como una chica joven antes de su primera cita. La familia esperaba en el hotel con cierta emoción, a todos les interesaba conocer al hombre que tanto había influido en sus vidas. Simón resultó ser un hombre agradable de unos 60 años, que realmente se veía más joven que su edad. Figura deportiva esbelta, cabello castaño con canas nobles, ojos grises bondadosos, sonrisa abierta, inmediatamente causó buena impresión. Se veía que se preocupaba sinceramente por la situación y quería ayudar a resolverla. Estaba vestido simplemente, pero con gusto, pantalones claros, camisa polo, chaqueta ligera. Ninguna riqueza ostentosa o intentos de impresionar. En las manos tenía una pequeña bolsa deportiva y un ramo de flores para Antonia García. Buenas noches, dijo, dirigiéndose a Alberto y Nina. Soy Simón Suárez. Antonia me ha contado mucho sobre su familia. Alberto se presentó, estrechando la mano. Y esta es mi esposa Nina. Mucho gusto conocerlos, sonrió Nina. Aunque las circunstancias, por supuesto, no son las más simples. Precisamente por eso vine, dijo seriamente Simón. Antonia me contó lo que pasó. Quiero que sepan, nunca le pedí que se hiciera la operación. Entendemos, respondió Alberto. Sin embargo, continuó Simón, siento mi responsabilidad indirecta. Si no fuera por nuestra relación, Antonia no habría dado un paso tan desesperado. Sacó de la bolsa un sobre grueso y lo puso en la mesa del vestíbulo del hotel. Aquí hay 75.000 euros, dijo. Es la mitad de esa suma. El resto después de que Antonia venda la casa de campo. Nina se quedó asombrada por tal integridad. No todo hombre en situación similar asumiría obligaciones financieras por los actos de su novia. Especialmente considerando que su relación duraba solo medio año. Simón, estamos muy agradecidos, dijo. Amo a Antonia, respondió simplemente.
Y cuando amas, estás dispuesto a sacrificios. Además, quiero demostrarle a su familia que mis intenciones son serias y no soy algún aventurero que quiere aprovecharse de una mujer sola. Elena y Adrián, que al principio se sintieron tímidos con el tío desconocido, gradualmente se acostumbraron a él. Simón resultó ser un excelente narrador, conocía muchas historias interesantes sobre el mar, sobre peces, sobre el mundo submarino. Los niños lo escuchaban boquiabiertos, haciendo preguntas infinitas. ¿Es verdad que las ballenas son tan grandes como una casa?, preguntaba Adrián. Algunas ballenas son incluso más grandes que una casa, respondía Simón. La ballena azul puede alcanzar 30 metros de largo. ¿Los delfines son realmente inteligentes?, se interesaba Elena. Muy inteligentes. Saben jugar, ser amigos, incluso curarse unos a otros. Al final de la noche los niños ya lo llamaban tío Simón y lo invitaban a construir castillos de arena juntos al día siguiente. Al día siguiente, durante el desayuno en el restaurante del hotel, Antonia García pidió a todos que se reunieran en una mesa grande. Simón se sentó a su lado, tomándola fuertemente de la mano. Ella evidentemente estaba muy nerviosa antes del discurso que se avecinaba. El restaurante estaba lleno de huéspedes, familias con niños, parejas mayores, jóvenes. Todos desayunaban pacíficamente, discutiendo planes para el día. Nadie sospechaba que estaba a punto de ocurrir algo inusual. Quiero una vez más, públicamente, disculparme ante mi familia, comenzó Antonia García con voz temblorosa. Especialmente ante mi hijo, su esposa Nina y mis queridos nietos Elena y Adrián. Hablaba lo suficientemente alto para que la escucharan las mesas vecinas. Algunos huéspedes se voltearon, entendiendo que ocurría algo inusual. Los meseros aminoraron el paso, también interesándose por lo que pasaba. Hace un mes cometí un acto terrible, imperdonable, continuó, y su voz se volvía más segura. Tomé dinero del presupuesto familiar sin permiso, usando un poder notarial. Robé 150.000 euros que mi hijo y su esposa ahorraron todo un año para vacaciones y un apartamento nuevo. En el restaurante se hizo notablemente más silencioso. La gente dejó de comer y escuchó la confesión inusual. Elena y Adrián miraban atentamente a la abuela, aunque no entendían completamente la seriedad de la situación. Gasté ese dinero robado en una operación plástica, continuó Antonia García, porque quería gustarle a un hombre. Eso fue egoísta, deshonesto y vil de mi parte. Se levantó de la mesa y cruzó las manos sobre el pecho, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de otros visitantes del restaurante. Pido perdón a mi hijo Alberto por haber traicionado su confianza y robado dinero que ganó honestamente. Pido perdón a Nina por haberla obligado a trabajar extra todo un mes para restaurar la suma robada. En el restaurante reinó silencio completo. La gente en las mesas vecinas dejó de comer y escuchó esta escena inusual de arrepentimiento. Prometo, pronunció solemnemente Antonia García, que devolveré esta suma. Y juro ser honesta con mi familia y nunca más traicionar su confianza. Alberto se levantó y abrazó a su madre. A pesar de todo el dolor por su acto, no podía permanecer indiferente a su arrepentimiento sincero. Mamá, gracias por la honestidad, dijo. Te perdonamos. Nina también se levantó y se unió al abrazo. Antonia, somos familia, y en la familia saben perdonar errores, dijo. Lo principal es que estos errores no se repitan. Elena y Adrián no entendían completamente toda la seriedad de lo que pasaba, pero sentían que era un momento muy importante para su familia. También se levantaron y abrazaron a la abuela. Abuelita, te queremos mucho, dijo Elena. Sí, y no estamos nada enojados, agregó Adrián. En el restaurante sonaron aplausos. La gente estaba sinceramente conmovida por la escena de reconciliación y la magnanimidad de la familia. Algunas mujeres se secaban las lágrimas con servilletas y los hombres asentían con aprobación. ¡Qué mujer valiente!, decía una señora mayor en una mesa vecina.
No cualquiera puede reconocer públicamente su error así. Y qué buena familia, respondía su esposo. Simón se sentaba, mirando orgullosamente a Antonia García. Se veía que admiraba su valor y disposición a asumir plena responsabilidad por sus acciones. Estoy muy orgulloso de ti, le dijo en voz baja. No toda persona es capaz de tal arrepentimiento público. El desayuno continuó en atmósfera mucho más ligera. El secreto familiar había sido completamente revelado, la culpa reconocida, el plan de compensación aceptado. Ahora podían simplemente disfrutar de las vacaciones y conocer al nuevo miembro de la familia. Los días restantes de vacaciones transcurrieron en atmósfera completamente diferente. Simón se quedó con ellos hasta el final del viaje, y todos pudieron convencerse de que realmente era una persona buena e íntegra. Era atento con Antonia García, pero no intruso, encontraba fácilmente lenguaje común con los niños, trataba con respeto a Alberto y Nina. Durante esos días contó mucho interesante sobre sí mismo. Resultó que Simón no era simplemente entrenador de natación, sino exdeportista profesional. En su juventud fue maestro de deportes en natación, participó en campeonatos, incluso aspiró a un lugar en el equipo olímpico, pero por una lesión en el hombro la carrera terminó temprano. Pero no me arrepiento, contaba por la noche, cuando todos juntos paseaban por el malecón de Málaga. El deporte me dio disciplina, salud, habilidad para poner metas y lograrlas. Y el trabajo con gente trae alegría. Después del final de la carrera deportiva, Simón trabajó muchos años en una escuela deportiva juvenil, educó varios maestros de deportes. Estuvo casado una vez, pero el matrimonio no funcionó, la esposa no soportó su sobrecarga de trabajo y viajes constantes a competencias. Ahora entiendo que entonces fui egoísta, confesaba. Solo pensaba en la carrera, en los logros. Le dedicaba poco tiempo a la familia. La esposa se fue, y tenía razón. No tuvo hijos, lo que siempre fue un tema doloroso. Por eso la comunicación con Elena y Adrián le daba especial alegría. «Tío Simón, ¿puede enseñarnos a nadar de verdad?», preguntaba Adrián. «Por supuesto», respondía alegremente el entrenador. «Mañana mismo comenzaremos las clases». Y efectivamente, el día siguiente lo pasaron en la piscina del hotel, donde Simón pacientemente enseñó a los niños la técnica correcta de natación. Elena resultó ser estudiante capaz, rápidamente dominó los movimientos básicos y en una hora ya podía nadar varios metros estilo libre. Adrián era más cauteloso, pero persistente. Simón encontró un enfoque especial para él, convirtiendo el aprendizaje en juego. «Imagina que eres un delfín», le decía al niño. «Los delfines se mueven suave, hermosamente. Así, trabaja con todo el cuerpo». Durante esos días se aclararon también los detalles de la relación entre Antonia García y Simón. Resultó que no se conocieron exactamente como había contado la suegra. «No nos conocimos en el gimnasio», confesó Antonia García durante uno de los paseos nocturnos, sino en un grupo de apoyo psicológico para personas que habían perdido seres queridos. Esto fue una revelación inesperada. Resultó que después de la muerte de su esposo Antonia García no pudo lidiar con la depresión durante mucho tiempo. El psicoterapeuta le aconsejó asistir a sesiones grupales. Allí se reunían personas con problemas similares, contaba. Viudas, viudos, los que habían perdido padres, los que habían pasado por divorcios. Compartíamos nuestras vivencias, nos apoyábamos mutuamente. Simón llegó a este grupo después de la muerte de su madre, con quien era muy cercano. Su padre murió temprano, y la madre le había reemplazado toda la familia. Cuando ella murió, me perdí completamente, contaba Simón. No podía encontrar sentido en la vida. El trabajo no alegraba, en casa había vacío. Gradualmente, asistiendo a las sesiones grupales, comenzaron a comunicarse. Primero simplemente se apoyaban mutuamente, compartían recuerdos. Luego comenzaron a encontrarse después de las sesiones, a tomar café, caminar por la ciudad.
Antonia me ayudó a entender que la vida no termina después de la pérdida, decía Simón. Que se puede empezar todo de nuevo, encontrar nuevo amor, nuevos intereses, nuevas metas. Al gimnasio se inscribió ya por su consejo, la actividad física ayuda a luchar contra la depresión. La operación de aumento de pecho efectivamente fue decisión independiente de Antonia García. Le decía que la amaba tal como era, contaba él. Que la edad y los cambios en la figura no me preocupaban. Pero ella estaba decidida. Quería sentirme joven y atractiva, explicaba Antonia García. Después de tantos años de matrimonio, después del nacimiento y crianza del hijo, después de la enfermedad del esposo y su muerte, me olvidé completamente de mí como mujer. Nina entendía estos sentimientos. Ella misma a veces se sorprendía olvidándose de cuidarse, sumergiéndose completamente en el trabajo y cuidados familiares. Pero robar dinero estaba mal, agregó la suegra. Debería haber hablado honestamente con la familia, explicar mis sentimientos. Las noches en vacaciones organizaban grandes cenas familiares en restaurantes del malecón, iban de excursión a las montañas, visitaban el delfinario y el oceanario. Los niños estaban encantados con los entretenimientos y los adultos gradualmente se acostumbraban a la nueva composición de la familia. ¿Sabes?, le dijo Nina a su esposo una noche, cuando estaban sentados en el balcón del hotel, observando el atardecer sobre el mar, tu madre actuó terriblemente, pero encontró fuerzas para reconocer el error y corregirlo. Eso merece respeto. Alberto asintió, mirando a los niños que jugaban en la piscina, donde Simón les enseñaba a bucear. Aún estoy en shock por lo que pasó, confesó. Pero veo que mamá se arrepiente sinceramente. Y Simón es realmente una buena persona. Mamá merece una segunda oportunidad de felicidad. El vuelo de regreso a Madrid transcurrió en atmósfera completamente diferente que el viaje a Málaga una semana atrás. Nadie exigía clase business, todos estaban contentos, relajados y llenos de impresiones de las vacaciones. Los niños compartían recuerdos del viaje, los adultos hacían planes para el futuro. Simón volaba con ellos, había decidido pasar unos días en el apartamento de Antonia García para conocer mejor su vida habitual y ayudar con el trámite de venta de la casa de campo. En el avión Nina reflexionaba sobre cuánto había cambiado durante esta semana. El secreto familiar que podía haber destruido las relaciones, por el contrario, los había unido a todos. Habían aprendido a hablarse francamente, sin ocultar problemas serios y sin temer conversaciones difíciles. «Mamá, ¿el tío Simón ahora va a vivir con la abuelita?», preguntó Elena, acomodándose en su asiento. «Por ahora solo son amigos», respondió Nina. «Pero tal vez en el futuro se casen. ¿Puedo ser dama de honor en su boda?», se entusiasmó la niña. «Por supuesto, si deciden casarse», sonrió Nina. Adrián también se unió a la conversación. ¿El tío Simón realmente sabe jugar fútbol? Ayer prometió enseñarme nuevos trucos. Pregúntale tú mismo cuando aterricemos, le propuso la mamá. El niño inmediatamente se cambió a donde estaba Simón, que se sentaba al otro lado del pasillo, y comenzó una larga conversación sobre deportes. Resultó que en su juventud Simón no solo nadaba, sino que también jugaba fútbol por el equipo universitario y hasta ahora seguía al Real Madrid. Al aterrizar en Barajas, los recibió el bullicio habitual madrileño, pero el ánimo de todos era excelente. Las vacaciones habían sido exitosas, a pesar de todos los dramas familiares. En casa los esperaban las preocupaciones habituales, pero la atmósfera era completamente diferente. Las relaciones familiares se habían vuelto más abiertas y honestas. Todos entendieron que los problemas hay que discutirlos inmediatamente y no acumularlos durante años. Una semana después del regreso de vacaciones, Antonia García vino donde Alberto y Nina con un plan concreto para pagar la deuda. Ya se había reunido con varios agentes inmobiliarios y había obtenido evaluaciones profesionales de su casa de campo. Ya hablé con 3 agencias inmobiliarias, informó, extendiendo documentos en la mesa.
El precio promedio es de 200.000 euros. Mamá, ¿pero estás segura de que quieres vender? Preguntó Alberto una vez más. Es una decisión muy seria. Absolutamente segura, respondió firmemente la suegra. Después de la venta podré devolver completamente a Simón su dinero y además pagarles a ustedes por encima de la suma robada como compensación por el daño moral. Antonia, no necesita pagar de más, objetó Nina. Es suficiente con devolver lo que tomó. No, insistió la suegra. Debo compensar también el daño moral y las molestias que causé a la familia. Especialmente a ti, Nina, que tuviste que trabajar extra todo un mes. Simón, que para entonces se había convertido en huésped frecuente de la casa y prácticamente vivía con Antonia García, ofreció su ayuda en el trámite de venta de la casa de campo. Tenía experiencia en operaciones inmobiliarias, una vez había ayudado a amigos a comprar y vender apartamentos. Quiero que todo se haga rápido, honesto y al precio máximo, dijo. Mientras antes resolvamos este asunto, más tranquilos estarán todos. Tengo un conocido abogado que se especializa en operaciones con bienes raíces de campo. A finales de julio la casa de campo fue vendida por 200.000 euros. Los compradores resultaron ser una familia joven de Madrid que buscaba un lugar económico para descansar con niños. Estaban contentos con el terreno con sauna y jardín. Antonia García solemnemente devolvió a Simón sus 75.000 euros y a Alberto y Nina les entregó 150.000 más 30.000 adicionales como compensación. Ahora definitivamente pueden comprar el apartamento nuevo, dijo con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio, no de pena. Nina abrazó a la suegra, sintiendo que sus relaciones habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Antonia actuó muy dignamente, dijo. Estamos orgullosos de usted y de cómo manejó la situación. Efectivamente, el comportamiento de la suegra después de revelarse la verdad merecía respeto. No se justificó, no trató de echar la culpa a otros, no se quejó del destino. Honestamente asumió la responsabilidad por su acto e hizo todo lo posible para corregirlo. Simón también se mostró desde su mejor lado. No solo ayudó materialmente a resolver el conflicto, sino que también brindó apoyo moral a Antonia García en el periodo difícil. En tiempos difíciles conoces quién es tu verdadero amigo, decía Alberto. Simón resultó ser precisamente esa persona. A finales de agosto en la vida de la familia Zambrano ocurrió otro evento importante. Simón le hizo a Antonia García una propuesta oficial de matrimonio. Le regaló un hermoso anillo con un pequeño diamante y le pidió que fuera su esposa. A nuestra edad no tiene sentido dilatar las decisiones importantes, dijo en una cena familiar en su apartamento nuevo. Nos amamos, nos complementamos en carácter y valores de vida. ¿Para qué esperar? Antonia García estaba feliz. Después de tantos años de soledad y la crisis reciente, de nuevo se sentía necesaria, amada y protegida. Sí, Simón, respondió, sin ocultar las lágrimas de alegría. Acepto ser tu esposa. Decidieron hacer la boda modestamente, solo en el círculo familiar y los amigos más cercanos. La ceremonia solemne se realizó en uno de los hermosos ayuntamientos madrileños a principios de septiembre, cuando las hojas de los árboles ya comenzaban a amarillar, pero el sol aún calentaba como en verano. Elena se convirtió en dama de honor, como había soñado, y Adrián llevó solemnemente los anillos. La ceremonia resultó muy emotiva. Dos personas maduras, que habían pasado por pérdidas y desilusiones, se daban mutuamente votos de fidelidad y amor. Nina miraba a la pareja feliz y reflexionaba sobre cómo a veces se desarrolla extrañamente la vida. El acto terrible de la suegra podría haber destruido a la familia, pero en cambio llevó a mayor apertura en las relaciones y finalmente a nueva felicidad. Durante estos meses Simón se había convertido para Elena y Adrián en el abuelo querido. Les enseñaba a nadar en la piscina, jugaba fútbol, ayudaba con las tareas, contaba historias interesantes de su juventud deportiva. Antonia García y Simón vivían separadamente en su apartamento, pero frecuentemente visitaban a la familia joven.
Simón rápidamente se convirtió en miembro pleno de la familia, participaba en todas las celebraciones familiares, ayudaba con las reparaciones, consultaba sobre temas deportivos. Nina recibió otro ascenso en el trabajo y ahora dirigía todo el departamento de créditos corporativos. El salario adicional permitió a la familia vivir más cómodamente, pagar más rápido la hipoteca y hacer planes ambiciosos para el futuro. En noviembre fueron toda la familia extendida a San Sebastián durante un fin de semana largo. Los niños estaban encantados con el Museo Guggenheim, el Palacio Real y los puentes levadizos, y los adultos disfrutaron de la belleza de la ciudad del norte y de la compañía mutua. Pasó exactamente un año desde aquel memorable día de junio en el aeropuerto de Barajas, cuando sonó la frase que cambió la vida de toda la familia. Los Zambrano se preparaban de nuevo para vacaciones, esta vez a Turquía. Los niños habían crecido y se habían fortalecido. Elena pasó a 5º grado y se interesó seriamente por la pintura, y Adrián se convirtió en estudiante de 2º grado y entró al equipo escolar de fútbol. Esta vez en el aeropuerto nadie exigía clase business. Antonia García, ahora ya Suárez, ocupó tranquilamente su asiento en clase económica al lado de su esposo. Se veía notablemente mejor y más joven durante este año, no solo externamente, gracias a la operación plástica, sino también internamente, gracias al amor, el cuidado de Simón y las relaciones restauradas con la familia. En el avión Elena dibujaba bocetos de futuros cuadros, planeaba pintar una serie de paisajes marinos durante las vacaciones. Adrián estudiaba una guía de Turquía y elegía parques acuáticos que quería visitar. Los niños crecían y se volvían más sabios. Habían visto cómo los adultos resuelven problemas complejos y aprendían de su ejemplo que la honestidad y responsabilidad son la base de relaciones familiares sólidas. Simón sacó un álbum familiar y mostró a los niños fotos de sus numerosos viajes durante el año pasado. Habían logrado visitar varias ciudades españolas y cada viaje dejaba recuerdos brillantes y fortalecía los lazos familiares. El año que viene quiero mostrarles los Pirineos, les dijo a los niños. Las montañas más hermosas de España. ¿Se podrá montar en teleférico por las montañas? Se interesó Adrián. Por supuesto. Y haremos senderismo, y subiremos a los picos. Será inolvidable. Se hacían planes optimistas. La familia era sólida, feliz y, lo más importante, honesta. Todos entendieron que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que las mentiras y los malentendidos. Nina sacó de la cartera un libro nuevo y se acomodó en el asiento. En la portada estaba escrito, Psicología de las relaciones familiares. Después de todos los eventos del año pasado había decidido entender mejor las sutilezas de la psicología humana, para ser una esposa, madre y nuera más sabia. El avión volaba hacia nuevas aventuras, y en su cabina se sentaba una familia que había pasado por una prueba seria y se había vuelto más fuerte por ello. Habían aprendido la lección principal: el dinero se puede robar y devolver, las cosas se pueden perder y comprar de nuevo, pero la confianza y el amor es algo que no se puede comprar por ningún dinero, y algo que hay que cuidar por encima de todo. La historia de la familia Zambrano Suárez continuaba, y cada página nueva de esta historia estaba escrita con honestidad, respeto mutuo y amor incondicional. Y en el archivo familiar quedó para siempre la sabiduría obtenida a precio caro: incluso los problemas más complejos se pueden resolver, si no se teme decir la verdad y se está dispuesto a asumir responsabilidad por los propios actos.